¿Cuál es y cómo se describe la situación actual de la Universidad de El Salvador en términos generales? Quizás también abriendo un poco el análisis y el diálogo de esta mañana, rector, con este incidente que ocurrió la semana pasada. ¿Cuáles son los cuadros de seguridad que tienen o los protocolos de seguridad de la universidad por lo cual de alguna manera se generó esta situación? Bueno, quizás antes de entrar en profundidad sobre el tema, decirte, Ernesto, que nosotros dentro del plan de gestión 2023-2024 tenemos un área que la hemos denominado Universidad Saludable, y en ese contexto está establecido un programa sistemático de atención a la salud física, mental y emocional, a efecto de que la comunidad universitaria en todos sus componentes tenga la posibilidad de estar atenta a ese tipo de situaciones que, producto de una situación de ansiedad o de cualquier situación familiar, personal que pueda suceder, explote en una situación de este tipo. Decirte que hemos dicho también en su momento que esto es un fenómeno aislado, tomando en cuenta que la estudiante con el hechor tenían una relación anteriormente y lamentablemente sucedió ese hecho en la Universidad de El Salvador, en donde también una segunda estudiante fue lastimada. Esta situación del conocimiento público sucede en un momento en donde el estudiante aspirante a ingresar a la Universidad de El Salvador llega, como muchos que lo hacen, para efecto de verificar el proceso administrativo de su situación como tal, y por supuesto de seguro, al mostrar su F1 porque no tiene un carnet que lo identifique, el personal de seguridad lo deja ingresar. Lo importante en esto, y quiero aclararlo, Ernesto, es el hecho de que sí, la intervención oportuna del personal de seguridad de la universidad y el contacto directo que uno de ellos hizo con Cruz Verde salvadoreña garantizó la atención inmediata de la estudiante. No pasó a más de la delicadeza de un, digamos... Probablemente si el tiempo hubiese transcurrido en mayor proporción, un problema de sangramiento excesivo hubiese sido... hubiera provocado una situación compleja, pero... Pero fue un hecho fortuito, ¿no? Correcto. Porque hoy se ha redoblado más la seguridad, rector, más drástico, y en esto debo de decir, Ernesto, que como en todos casos surgen las críticas de unos en cuanto a que los procesos de verificación del ingreso son muy excesivos, e incluso hay gente que se molesta cuando son demasiado estrictos. Pero bueno, entonces estamos en una disyuntiva entre quienes pedimos seguridad, podría ser para nuestros hijos y los enviamos, y otros que a lo mejor se molestan por ser rigurosos, ¿no? Pero también debo agregar, Ernesto, que paralelamente al hecho de la atención a la estudiante, la vinculación directa con la Policía Nacional Civil, se garantizó que se proveyera la información del victimario, y inmediatamente se hizo una investigación precisa que llevó a la captura del hechor. Decirte que inmediatamente nosotros nos enteramos de la situación, nos hicimos presente con el vicerrector administrativo, el decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Ya se llevó a cabo el proceso de admisión, ¿no? Ya se tiene el resultado. Ya hicimos la prueba de conocimientos primera, que fue practicada por un promedio de 15.500 estudiantes, de los cuales ya hay una selección de un aproximado de 5.000, y que el próximo 16 de noviembre vamos a hacer la prueba específica de conocimiento. Queremos expresar en este caso en particular que hoy la aprobación ha sido mayor que en años anteriores, precisamente porque se ha hecho una revisión muy rigurosa de lo que es el examen correspondiente, y por supuesto de seguro hoy que vamos a una prueba específica de conocimiento en donde se examinan los aspectos referidos a las carreras específicas,
probablemente el número se incremente. Es del conocimiento público que la Universidad de El Salvador ha venido pasando momentos difíciles en materia económica. Su presupuesto ha venido siendo bastante apremiante. ¿Cuál es la situación financiera por la cual se podría garantizar una buena, desarrollo de formación, de educación superior para estos jóvenes para este próximo año, a sabiendas de que esta situación del estado actual financiero ha sido bastante difícil para ustedes? Cuénteme un poquito, ¿cuál es el estatus de esa situación? Tal cual como lo hemos venido diciendo en reiteradas ocasiones, esto inicia el 1 de enero del 2020, cuando la Universidad de El Salvador amanece con una deuda del presupuesto 2019 de 3.5 millones de dólares, y se fue generando un historial que provocó, por supuesto, un desfinanciamiento de la institución que en enero de este año el Consejo Superior Universitario, a propuesta de la Rectoría, el rector, los vicerrectores y los decanos, decanas, vicedecanos, vicedecanas, hicimos una propuesta de una política de ahorro que ha llevado a generar las condiciones de trabajo de la universidad en su mínima expresión. ¿Ese es el presupuesto, rector? Sí, eso lo asignado. Sí. Eso lo asignado en el 2024. ¿No varía para el próximo año en la propuesta que va hoy? No varía. No le quitan ni le ponen, ¿no? Nosotros solicitamos en el mes de septiembre, producto de que así lo establece la norma correspondiente, un presupuesto de 354 millones de dólares de fondo general y 10 de recursos propios. Sin embargo, la notificación que el Ministerio de Hacienda hizo a la universidad es que el presupuesto correspondiente al año 2025 será el mismo que el 2024. ¿Ha impactado mucho en la parte operativa toda la escasez o el déficit de presupuesto que tienen? Por supuesto que ¿No se ha logrado limar asperezas con el gobierno o siguen, de alguna manera dinamitados esos puentes? Yo debo reconocer que a partir de una plática que tuvimos con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Ernesto Castro, y una reunión sostenida con el ministro de Hacienda, se desencadenó la posibilidad de darle a la Universidad de El Salvador $1 millón de dólares semanales, y eso se ha cumplido, lo reconozco, precisamente porque ha sido la oxigenación que nos ha permitido a nosotros el solventar las deudas que tenemos con los proveedores y por supuesto hemos avanzado en eso. Sin embargo, como decía, hemos detenido los planes de compra que se han formulado desde las facultades y estamos a la espera, ojalá, de que haya un desembolso más o mayor que permita que la institución aborde ese tipo de situaciones. No es negligencia nuestra, revisamos periódicamente la situación financiera de la universidad y sobre la base de lo disponible tomamos decisiones. En la parte que tiene que ver con la mejora regulatoria, estamos trabajando en ver la posibilidad de que la universidad se inserte en revisar su normativa interna y que eso se ajuste a lo que actualmente establece, por ejemplo, la Ley de Procedimientos Administrativos. Y en el tema de la gestión presupuestaria, por supuesto, estamos informando periódicamente de lo que hacemos con los pocos recursos que la institución tiene. Estamos periódicamente pidiéndole al gobierno que se nos asignen los recursos que tenemos, pero también dijimos al principio que íbamos a hacer un relanzamiento de la universidad a la cooperación internacional y en efecto hemos tenido un resultado de gestión de más o menos 15 millones de dólares en proyectos de investigación que tienen que ver con problemas nacionales y que la universidad trabaja. Precisamente, termino así rápidamente diciéndote, el viernes recién pasado estuvimos en Relaciones Exteriores recibiendo un reconocimiento por parte de CONACYT en 3 investigaciones científicas. 2, la Universidad de El Salvador sacó primer lugar y en una segundo lugar que tiene que ver con aspectos relacionados a problemas nacionales y que desde ahí aportamos. De la Facultad de Odontología, el doctor Guillermo Aguirre, de la Facultad de Química y Farmacia, el doctor Marvin Núñez, de la Facultad de Ciencias Naturales
el doctor Chicas. Eso pues, en las condiciones que tenemos, trabajamos y aportamos. Y te pudiese mencionar otros proyectos de impacto que estamos trabajando. Hemos invertido desde la visión nuestra y con los pocos recursos que desde el gobierno llegan en mejorar, por ejemplo, las bibliotecas tradicionales, y hemos convertido el sistema bibliotecario digital en un espacio en donde los estudiantes tienen acceso a tecnología moderna para poder llegar a información internacional de primer mundo. Por supuesto, también hemos trabajado en mejorar la atención al estudiante, en donde las administraciones académicas tradicionales han pasado a ser oficinas de atención al estudiante, que ha mejorado esa relación de trabajo con la universidad. Y por supuesto, la inversión que hemos hecho en los laboratorios de realidad virtual, los laboratorios que implican la mejora de la infraestructura digital que permite que el estudiante y el docente tengan una interacción buena, y por supuesto, como decía, la formación internacional de nuestros profesores, doctorandos, maestrandos, y que incluso como parte de los programas nacionales que la universidad tiene, existen. Esos programas de maestría continúan fuertes, ¿no? Sí, en esa parte. Continúan fuertes precisamente porque le llamamos proyectos académicos especiales y que tienen la capacidad de ser autofinanciables. Rector, digamos, este proyecto o estos planes de expansión de la universidad para llegar a más, digamos, de esa población estudiantil que es de escasos recursos o de recursos bastante limitados, porque es la universidad única que tenemos a nivel público, ¿no? Por ejemplo, se hablaba mucho del Oriente, así como también de expandir algunas instalaciones en el caso del norte, en Chalatenango, por ejemplo. ¿Cómo queda todo eso? ¿Cómo ha quedado en la historia, en el tiempo? ¿Surge ofrecimiento? Bueno, yo debo decirte, Ernesto, que la Universidad de El Salvador el próximo febrero va a cumplir 184 años de existencia. Y durante su historia ha formado a hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo del país. Presidentes, diputados, ministros, empresarios, etcétera, etcétera. Y lamentablemente no ha habido una visión de los gobiernos de turno, de izquierda, de centro, de derecha, en acompañar a la única universidad pública en el desarrollo territorial, más que lo que la universidad tiene en la sede central, sus 9 facultades, en Santa Ana, en San Vicente y en San Miguel, y que por supuesto en su momento se ha planteado la posibilidad de extenderla a otros territorios, pero que lamentablemente los recursos no han sido lo suficientes como para hacerlo. Por supuesto, nosotros desde nuestra gestión hacemos lo necesario para que la universidad llegue a los diferentes espacios territoriales, de manera que los jóvenes, la mayoría que no tienen la posibilidad de pagar una universidad privada, tengan un espacio en la Universidad de El Salvador y que cumplan con sus expectativas de formarse como profesionales de bien en este país. A manera de conclusión, la visión hacia futuro de la universidad para los próximos 5 o 10 años. Bueno, en principio el fortalecimiento de las capacidades técnicas, académicas y científicas, en donde el personal docente, el personal administrativo y por supuesto sus estudiantes tengan la posibilidad de generar condiciones de desarrollo que permitan aportar al país y por supuesto mejorar la calidad de vida de los salvadoreños y salvadoreñas. Nosotros le apostamos grandemente al tema de la internacionalización. Hay ofertas a nivel de otros países para acompañarnos en esa dirección y que por supuesto también vamos en la vía del respeto a la autonomía universitaria que debe de garantizarse como parte de los principios de la reforma de Córdoba. ¿Cuál ha sido el impacto, digamos, de ese enfoque que ha tenido desde la perspectiva institucional el hecho que se le dé mantenimiento y también reparación y construcción, que creo que entran también ustedes en esa fase, como bien me lo sitúan? Así es. Bueno, definitivamente es una tarea constante, ¿verdad? Rutinaria, que todos los días tenemos que estar monitoreando una serie de obras. Nosotros tenemos 7.463 kilómetros, de los cuales tenemos que estar velando y no podemos descuidar, ¿verdad? No podemos solo estarnos dedicando a 1.000 y luego otros 1.000, no, es simultáneo en distintos programas que tenemos, tanto el bacheo,
tanto la conformación de calles de tierra, tanto la verificación de las obras de paso. Son más de 1.500 en estos 7.400 kilómetros, o sea, 1.500 bóvedas, 1.500 puentes. Es decir, ¿cuánto tenemos de carretera? 7.463 kilómetros a nivel nacional. Estas son las vías principales. Principales, ¿no? Me refiero a las que tienen la denominación CA, que es Centroamérica, sí. o la denominación RN, que es la ruta nacional, y tenemos también otras rutas secundarias. Entonces, realmente hay muchísimo trabajo que hacer, pero hay una parte que es bastante importante de las que ya mencioné, y es el tema de la limpieza en las vías. Esta, si bien es cierto, no afecta directamente la estructura del pavimento, pero sí afecta el tema de los incidentes que puedan haber durante la lluvia. Así que esto es el chapeo constante que se está realizando en carreteras, la limpieza, la recolección de sedimentos o de estas acumulaciones de material orgánico que se dan en algunos tramos de carretera. Y pues esto es importante, y no porque viene una época seca esto se suspende, sino todo lo contrario, ¿verdad? Se trata de dar un poco más de mantenimiento para evitar que en el próximo invierno pues tengamos alguna consecuencia. ¿Cómo logran ustedes identificar el trabajo que les compete frente a otros roles que tiene la Dirección de Obras de Mantenimiento Municipal, que tiene el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos muy bien establecidos, ya mencionaba que estos 7.463 kilómetros son de están ustedes distribuidos, así es, y estos están distribuidos hasta este año, Ernesto, en 6 zonas. Pero a partir del próximo año nosotros estamos creciendo en el sentido de abarcar un poco más con cada uno de los contratos áreas geográficas que puedan ser, por un tema de logística, que se puedan atender mejor. Entonces pasamos a 10 grupos, eso va a ser a partir del próximo año, de tal manera que podamos dar una respuesta más inmediata. Ahora, ¿cómo diferenciarnos? Por ejemplo, la DOM tiene un trabajo específicamente muy definido, y es el tema de atender esta red vial que accesa a colonias, a barrios, a cantones, las cuales tradicionalmente habían sido, pues, le tocaba a las alcaldías municipales, a cada una de ellas. Así que esto es la manera de poderlo diferenciar, y el Ministerio de Obras Públicas, pues, que está un poco más enfocado en el tema de mitigar, de resolver problemas un poco más grandes, un tema más enfocado a la construcción. ¿Qué tipo de material y qué calidad se está utilizando para ello? Sí, bueno, normalmente en los años 60, 70, 80, que nosotros empezamos a pavimentar como país, se utilizaba una metodología totalmente distinta a la que hoy se usa. Eran materiales en frío, materiales que se iban haciendo gradualmente. Pongo un ejemplo del pavimento tipo macadam, por ejemplo, que es uno muy predominante en todo nuestro país, en el cual nivelaban el suelo, y sobre el suelo empezaban a poner piedra cuarta, luego ponían piedra que andaba por 2, 3 pulgadas, y luego de ella una grava más fina, y finalmente se colocaba una chispa o grava número 0, y sobre ella se colocaba una liga de asfalto. Entonces se formaba una estructura que entrampaba entre sí y ya se sellaba. Esas tecnologías han quedado totalmente O sea, la atrás. tecnología entró también a las calles en esa materia, y tenemos mejor ahora. Sí, totalmente. Ahora usamos desde inicios del siglo XXI, estamos usando ya mezclas asfálticas en caliente, es decir, que son materiales que se procesan en una planta, que se eleva la temperatura y ya viene ligado, es como una premezcla que se coloca a más de 150 grados. O sea, también llegó la tecnología a ello, ¿no? Así es, y hoy hemos ido un poco más allá, ¿verdad? Porque ahora estamos modificando los asfaltos, es decir, esos tienen una condición ligante, es decir, que pega, que aglutina el pétreo, que es la principal materia prima. Ese material es igual al concreto, a cualquier concreto que vemos, o un cemento, que básicamente está hecho de gravas, de arena y de cemento Portland. En el caso de los pavimentos están hechos en su mayoría de gravas y de un cemento asfáltico que a alta temperatura logra aglutinar. Ahora estamos un poco más allá, y es que estamos modificando químicamente las condiciones de ese siempre asfalto. con ese tipo para que aguante la temperatura, para que aguante la lluvia. Mire, y el tema de las erosiones que se generan y los deslaves, seguimos siendo vulnerables en nuestra red. Somos un país bastante vulnerable, tenemos condiciones geológicas especiales. Por ejemplo, hablando de San Salvador,
Básicamente el Valle de las Hamacas, como ha sido conocido o denominado, está constituido por suelos blancos, es decir, por estas tierras blancas que son básicamente cenizas volcánicas. Estas cenizas volcánicas, si bien es cierto, con un grado de compactación pueden de alguna manera adecuarse o comportarse estructuralmente bien, pero cuando están de forma natural no son lo mejor. Y si a esto sumamos que hay una capa de material orgánico o esta tierra negra, pues tenemos una mezcla de condiciones vulnerables que ante una lluvia, ante una condición constante de saturación de agua, pues están dispuestas a que se deslicen, a que se caigan, y esa es una generalidad que tenemos en mucha de la zona central. Eso nos convierte en un país bastante vulnerable, y a eso sumémosle que casi todos los días, me atrevería a decir, tenemos sismos, unos más sensibles que otros, y eso en la combinación con el invierno nos hace vulnerable. Por eso nosotros venimos trabajando siempre en el tema de la prevención, con lanzados de concreto, con estabilizaciones, donde vamos identificando grietas, donde vamos identificando potenciales deslizamientos. ¿Es inmediata la respuesta que dan ustedes para poder atender una necesidad? En el caso de ellos, ¿por qué será? ¿Que no tienen respuesta o buscan los canales que no son digamos, oportunos? Es muy probable que sean vías que no correspondan a una red vial prioritaria, y con esto no estoy calificando el que sea menos o más importante, sino que Fovial se debe a una asignación que por ley tenemos que cumplir. Por eso me atrevo a garantizar que nosotros tenemos que dar un mantenimiento por lo menos 3 veces al año, refiriéndonos a las rutas de tierra. Entonces, quizá el llamado es a que busquen los canales adecuados. Incluso yo pudiera dejar un número que nosotros tenemos las 24 horas, es el 7488-9174, en el cual, si no nos corresponde a nosotros vamos a enlazar a quien corresponda para que se pueda dar algún tipo de ayuda. Nosotros inclusive tenemos algunos contactos porque nosotros no podemos desligarlos diciendo, no, esa calle no me toca, no hago nada. Nosotros tenemos que buscar algún tipo de alternativas para poder dar un apoyo. Pongo un ejemplo. Muchas de las alcaldías ahora se acercan a Fovial y dicen, mire, yo quisiera un apoyo con esta calle. Revisamos el inventario de calles y no nos corresponde, pero con gusto vamos a suministrarle ripio asfáltico, que es todo este material de gravas que extraemos de los pavimentos, el cual todavía tiene un bitumen o un ligante, el cual funciona perfectamente. Con esto lo que estoy diciendo es que podemos buscar las alternativas para poder dar respuesta, pero es tanto lo que tenemos que dar cobertura que se hace difícil a veces controlar todo. ¿Cuál es el papel que ustedes están y cómo lo evalúan, mejor dicho, frente al tema de seguridad y la señalización vial, que también es parte del acometido que tienen como Fovial, ¿no? Y sobre todo porque vemos una cadena de accidentes que se generan, obviamente los factores son varios, ¿no? Pero el tema de la señalización en nuestra carretera es bien importante. Recién, indagando un poco la preparación del contenido de lo que estamos tratando esta mañana, veía que Honduras acaba de inaugurar toda la parte de la región del Canal Seco, que le llaman, ¿no? Así es. Una carretera bastante de primera, ¿no? Así es. Y muy bien señalizada. Así es. ¿Cómo estamos nosotros en materia, digamos, si lo queremos ver en materia competitiva frente a esos temas? Bueno, creo que bastante bien. Si bien es cierto, todos nuestros proyectos que están en ejecución, y los menciono rápido, por ejemplo, el San José de Naranjo, el Saibío, 8 kilómetros de pavimento nuevo, tiene que incluir la señalización. Eso es en Huachapán. Eso es en Jujutla, Huachapán. Huachapán. La ruta del Coco, también la última fase, aparte del pavimento, es totalmente la señalización. A lo que quiero llegar es que todos los proyectos nuevos que tienen que entregarse deben de ir totalmente señalizados, y es decir, deben de contar con todos sus factores de seguridad que debe tener cualquier componente de carretera. Ahora bien, los proyectos no nuevos, ¿qué pasa con las calles ya existentes, con aquellas que ya la señalización ya se opacó, ya está borrosa, que por algún accidente ya no está alguna señal de alto, alguna señal que indique algún riesgo como una curva? Nosotros tenemos un programa, y ese es permanente, en el cual estamos sustituyendo. Lo que pasa que es difícil a veces notarlo cuando yo paso una semana y a la semana siguiente probablemente no noté que sigue existiendo una señal, pero probablemente esta fue botada por un accidente o un separador fue destruido totalmente. Nosotros tenemos un programa que constantemente está sustituyendo todas estas obras que producto de accidentes o producto de algún inconveniente pues han sido deterioradas. Pero también tenemos este programa que está, por ejemplo, aquí en el Gran San Salvador, vamos de la mano con el programa de semaforización, y estamos cambiando
o estamos mejorando las intersecciones en algunos sitios importantes. Puedo mencionar el Boulevard de los Héroes, la 49, la Autopista Sur, la calle San Antonio Abad, que próximamente vamos a estar realizando. Lo estuvimos haciendo, creo que aquí lo estuvimos platicando sobre el Boulevard Monseñor Romero, la autopista a Comalapa, la carretera al Puerto de la Libertad. Es decir, nosotros tenemos un programa permanente por cada una de las zonas del país en la cual estamos invirtiendo en el tema de seguridad y señalización.